bien, un nuevo episodio de este conversatorio Transformaciones 2050. Vamos a llegar luego a la 10ª versión ya de estos capítulos. Hoy es un tema muy especial, como todos los anteriores, pero tiene un desafío este tema, que es para poner en carpeta y en agenda algo que me parece que no es muy conocido, que adquiere una relevancia cada día mayor. Nuestro invitado, Rafael Lorenzini, podría estar un largo rato hablando y dando cuenta de su currículum. Así que, ¿cómo está, Rafael? Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Gastón. ¿Qué tal? Y Gastón Lulier, como siempre, nuestro editor. Y es probable que se incorpore un invitado que estaba considerado desde Perú. Vamos a ver si aparece, y felices de incorporarlo. Eh, Rafael, voy a decir ingeniero civil industrial, magíster en ciencias de la ingeniería de la Universidad de Chile, más de 35 años de experiencia en desarrollo productivo sostenible, producción limpia, economía circular, políticas públicas ambientales, consultor internacional en una cantidad de organismos del Grupo del Banco Mundial. Hasta has estado impulsando iniciativas en muchos países y bueno, para partir con algo que a veces es difícil, Rafael. El tema de hoy son los parques industriales sostenibles. ¿De qué estamos hablando? Interesante la pregunta, porque muchas veces, si uno quiere partir definiéndola como un absoluto, es imposible. Hay que compararlo con un parque industrial. En rigor, el parque industrial sostenible es un parque que, más allá de buscar objetivos individuales por las empresas que participan en estos sistemas organizados, donde existe un administrador de un territorio, un polígono industrial que está circunscrito a un nivel de control de un administrador. Estos además son instancias o espacios territoriales que buscan objetivos compartidos. Y a lo mejor ahí está el gran desafío, en términos de poder avanzar hacia un parque industrial sostenible que internacionalmente se conoce como parques ecoindustriales. Es un apodo, o más bien un nombre, que data desde el año 90, el año 89, con la economía, lo que es la ecología industrial, y asociarlo a un ecosistema industrial. Pero quizás, y eso asociado al tema de los conceptos y las comunicaciones, yo creo que hay un aspecto vital para poder describirlo, y que tiene que ver con que en la práctica estamos pensando en una instancia de desarrollo competitivo sostenible en el largo plazo. En súper en simple. Y en menos simple, incorporando elementos o atributos que se denominan de compartir sinergias subproductos, de que exista una simbiosis industrial donde se aprovecha por la vía del uso eficiente de los recursos y compartida la infraestructura, la reducción de los costos, al mismo tiempo que todo este contexto del desarrollo sostenible permite dar cuenta de ciertos atributos, tanto a las autoridades como a los accionistas o a los inversionistas, incluida la banca, con quien me ha tocado trabajar directamente, y por lo tanto genera un valor adicional. Ahora, en las referencias que tú nos has enviado, que estuvimos mirando, hay países que ya en esto llevan un recorrido largo, como Corea del Sur, ¿no? Por supuesto. Lo que pasa es que ahí probablemente es el ícono mundial. Uno pudiese pensar de que lo que estamos abordando es un desafío de escala humana a nivel latinoamericano, y directamente uno podría decir a una escala de país de que va acercándose a un primer mundo. Pero cuando hablamos del caso coreano, es un caso que lleva más de casi 50 años a la fecha, desde la política industrial de Corea a comienzos de los 60, donde los parques industriales eran concebidos como un polo de desarrollo de la política industrial y competitiva a largo plazo de Corea. Ese contexto o ese concepto que se vincula con los parques industriales sostenibles en lo que estamos discutiendo, partía de la base de tener un órgano rector denominado KICOX en la práctica, que son casi 50 parques industriales que comparten
servicios comunes, residuos, simbiosis industrial hecha en la práctica. Entonces, si uno quisiera acercarse a esa experiencia, por cierto que es una muy buena experiencia como referente de largo plazo para el país, pero estamos pensando en algo un poquitito más acotado, si uno quisiera llevarlo a la posibilidad de Chile. Ahora, Gastón, en 20 y tantos años del proyecto País, esto se ha analizado, se ha conversado. La pregunta es, ¿en Chile no hay ningún parque industrial sostenible? Me pregunta a mí, ¿no? O sea, lo que he Te pregunto conversado a con ti, te Rafael. pregunto a ti porque quiero saber, entender cómo es posible que se haya discutido a nivel internacional con casos exitosos. ¿Qué es lo que dificulta que se pueda realizar, implementar un proyecto de este tipo en Chile? No, la experiencia, diría yo, por lo menos la que yo conozco, creo que hay otras más positivas. En Arica, por ejemplo, hay un parque industrial que no es sostenible, pero que además ha sido una pésima experiencia. Agropesca, que es una empresa de unos amigos míos, se fueron a Chimbote, a Perú, digamos, porque acá le exigían un tratamiento medioambiental de los residuos que lo tenían que hacer en forma individual, y simplemente la falta de sinergia y economías de escala hacía imposible que ellos lo hicieran y se tuvieron que ir a otro país. O sea, Entonces, es todo lo contrario a lo que se espera con un parque industrial sostenible, que son sinergias, digamos. y ahí, Rafael, desde tu mirada, ¿qué ha fallado en Chile? Mira, a ver, si uno caracterizara los principales atributos de estos parques, parques que están orientados a compartir infraestructura, a gestión colectiva, y eso supone información interempresa, a una gobernanza común para que pueda darse la simbiosis industrial, uno diría que nuestra mayor complejidad ha estado primero en que no se cuenta con una orientación o una plataforma común en el país para poder incentivar o movilizar estos parques industriales y reconvertirlos en sostenibles. Hoy día no tenemos una experiencia, al menos yo no conozco dentro de los parques que hemos podido observar, del mismo informe reciente de Deuman Corfo del año pasado, donde caracteriza alrededor de 35 parques y algunos están avanzando hacia un parque industrial sostenible. Pero si hagamos un contrapunto, ¿te parece como para poder entenderlo? A lo mejor Sí, cuáles sí, son sí. las fallas. La experiencia de Colombia es muy interesante. Primero porque Colombia tiene una política industrial, tiene más de 200 parques catastrados, registros. Hoy día en Chile no existe registro de parque industrial. O sea, lo que tenemos entre parques, zonas francas, son del orden de 40, 45, 50. Hay una lista que no es una lista oficial. Y dentro de esa lista, si uno quisiera comparar con los avances que tienen algunos parques como con simbiosis efectiva, incluso empresas chilenas como Virutex, que está en el Valle del Cauca, en el Parque Industrial en Colombia, en Cali, hacen una simbiosis real, donde la mayoría de las empresas del parque comparten los residuos de plástico y esta empresa les devuelve con productos nuevos de limpieza. Entonces, ese tipo de cosas no las ve normalmente. Quizás otro, el caso de PIMSA en Barranquilla, que es otro caso de Colombia muy destacado, donde logran establecer lo que uno denomina en la dimensión social, curiosamente, y esto hay que entenderlo así, los parques industriales sostenibles comprenden la dimensión económica, ambiental y social. En la dimensión social logran promover los servicios de la comunidad del entorno, desarrollan y potencian empresas MIPE para poder darle servicios de jardinería, de mantención, de servicios básicos, de recolección de basura, de segregación de basura para la valorización, que también es un concepto importante desde el punto de vista de la sostenibilidad. Entonces, eso no se está dando en Chile, a pesar de que Chile va muy adelante en aspectos como la responsabilidad extendida al productor, y uno podría pensar, entonces, el momento ideal para poder tener segregación, valorización, recuperación y los sistemas de recolectores de base que dan trabajo a la microempresa, no se está dando. Entonces, elementos que uno comprende en la experiencia internacional, y permítame que me extienda un poco, porque aquí hay una experiencia comparada también de países
de otros continentes, el caso de Sudáfrica, el caso de Vietnam o Indonesia, que son súper interesantes, sin ir más lejos, el caso de Sudáfrica y Egipto, donde aquí uno advierte que parques industriales o ecoindustriales, equivalente al parque industrial sostenible que estamos hablando, han incursionado el desarrollo del hidrógeno verde, donde en el caso de Sudáfrica, por ejemplo, es para movilidad, y en el caso de Egipto está concentrado en la generación de hidrógeno y amoníaco verde. Bueno, son parques que tienen un tema detrás y que son capaces de ponerse de acuerdo y por medio de un órgano rector y con una plataforma regulatoria mínima de incentivos se logran transformar y reconvertir. Y eso es lo que nos está faltando a nosotros. Gastón, yo recuerdo que, no sé, hace unas 2 décadas se habló tanto de los clústeres, ¿ya? Y tengo recuerdo de haber estado en un seminario donde se decía parte de los problemas que tenemos en la estrategia en Chile es que de repente es todo con los clústeres y 5 años después los clústeres no son el camino. Entonces, preocupa esa falta de lineamiento estratégico país y que, porque uno dice, bueno, Corea del Sur ya hay razones que a lo mejor explican, pero Colombia, que es un país hermano, que podríamos decir estamos más o menos en las mismas, ¿dónde detectas tú, Gastón, con todos los análisis que se ha hecho dentro de tu país, el tema de la cultura y de las condiciones nacionales, etcétera? ¿Habrá por ahí una hebra que explique esto? A ver, lo que pasa es que la política chilena dejó de lado el tema de desarrollo productivo por largo tiempo. Entonces nos transformamos en un país menos empático que la China de Mao, porque la China de Mao se industrializó dejando espacios libres para el parque industriales en que no aplicaban las leyes de Mao, ¿ya? Y es cosa de ver lo que declaran empresas como CPC y otras, que si se van a Brasil, en el estado que les toque le ponen las carreteras, el agua, todo lo que necesitan. Entonces, acá hemos llegado a un extremo de que se mueren hasta 10 años en conseguir los permisos y cada inversionista individual tiene que conseguir el agua, la energía. Es una locura, o sea, obviamente no solo nos hemos alejado de tratar de empujar el desarrollo productivo, sino que hemos llegado a ponerle todo tipo de trabas que son aberrantes, ¿ya? Por ejemplo, que un data center, no sé, de Amazon tenga que Amazon ver cómo consigue el agua, cuando el rubro de Amazon no es el agua, y ya eso te muestra, ¿cierto?, lo totalmente desquiciados que estamos, ¿ya? Esa es la verdad. Y seguimos creando leyes, somos un país legalista que le encanta crear leyes que resulta que son inaplicables, por lo tanto te matan nomás la posibilidad de la inversión. Hemos perdido cualquier cantidad de posibilidad de inversión en estos últimos años. Ahora, viendo ese problema desde el proyecto país, y habiendo hecho con GL, ¿cierto?, Strategic, la plan maestro de Sofía al 2060, yo entré en contacto con las zonas francas internacionales y me dijeron, mira, las zonas francas ya no son el tema son los ecoparques industriales o parques industriales sostenibles, como los llamamos nosotros, y ahí me explicaron que eso permite que una empresa llegue a un terreno que tiene ya conseguido los permisos de agua, energía, tratamiento de residuos, conectividad digital, submarina con fibra óptica, todo lo que necesite, ¿eh? Accesos, caminos, etcétera. Entonces dije, bueno, esto podría permitir que Chile no esté otra década más estancado, porque el problema que tenemos para que Chile crezca un 5% del PIB, las exportaciones tienen que crecer un 7,4%. Eso lo hemos probado con modelos macroeconómicos con la elasticidad PIB de las exportaciones, que es 0,67 algo. Entonces, con los sectores que tenemos hoy día, y con 100.000 millones de dólares de exportaciones, todos los años deberíamos, como yo comenté en un programa anterior, crecer 7.400 millones de dólares en exportaciones. Eso considero que es imposible con los rubros que tenemos hoy. Por lo tanto, necesitamos generar rubros de exportaciones nuevos si no queremos seguir estancados una nueva década más. Y eso se lograría con las industrias que tienen que ver con uso intensivo de energía y todo lo que es descarbonización, litio, tierras raras, etcétera. Y para eso necesitan los parques industriales sostenibles para que los inversionistas puedan llegar a instalarse y producir.
O sea, estamos tan alejados de esa lógica que hoy día es más probable que estemos una década más estancados a que logremos generar el cambio que aumente las exportaciones. Lamentablemente no hemos sido escuchados ni por los gobiernos regionales ni por los gobiernos centrales, porque aparentemente están tan atrapados con la utopía o con el fiasco del hidrógeno verde, que después no quisieron cambiar el discurso, ¿ya? Cuando se dieron cuenta que el hidrógeno verde se cayó rotundamente, por lo menos hasta el 2045, según el informe que sacó el gobierno anterior, ¿eh? Prácticamente lo mató, ¿ya? Entonces, el power shoring es la única forma que tenemos rápida, con parques industriales sostenibles, de usar la energía que se está botando en el norte, que es la más barata del mundo, para usos industriales o de alimentos digitales, mineros, etcétera. Y eso no está pasando. Entonces, desde Proyecto País, nuestra Fundación Chile con Todo y GL Strategic, estamos haciendo todo lo que podamos con tal de generar, digamos, que se solucione este entrabamiento y esperamos lograrlo. Rafael, si con tu experiencia de tantos casos internacionales, si hubiese que plantear, proponer un fast track con todas las restricciones y lo que se ha detallado y lo que comentaba Gastón, y si hay 35 parques y Corfo ha estado de alguna manera avanzando en esto, pero para no tener que esperar 10 años, eh, siendo realistas, ¿cuáles serían tus 2, 3 sugerencias para poder lograr esto? Y tener los primeros, bueno, ojalá el primer parque industrial sostenible con los estándares que más o menos se manejan hoy. Mire, yo lo que haría es que simplemente traería a colación las conclusiones principales de la evaluación del programa global de parques ecoindustriales que hizo NUDI, donde se consideraron 12 parques con visitas a terreno, de un total de 21 en el universo. Y yo quisiera traer esas conclusiones principales para poder hacer una analogía con el caso chileno. Lo primero que advierte de que debe existir un marco regulatorio explícito, porque con el marco regulatorio explícito tú puedes promover herramientas, mecanismos, incentivos, entre otros. Hoy día no se cuenta con un marco regulatorio explícito. Hoy día en Chile aplican leyes de carácter o regulaciones de carácter general, las de urbanismo y construcción, las que tienen que ver con aspectos ambientales, la sanitaria, la calificación industrial, o sea, son generalidades en las cuales en realidad no invita o no promueve este esquema de instalación y organización industrial suficientemente sinérgico. Eso es lo primero. Lo segundo es que un órgano o un ente rector, o llámese un ente estratégico, incluso un cuerpo colegiado, incluso el colegio de ingenieros, voy a decirlo así, con todas sus leyes, digamos que sea una instancia en que se establezcan estrategias, se promuevan y se incentiven determinados tipos de iniciativas asociados a los parques industriales sostenibles, por cierto que ayuda. La posibilidad, incluso déjeme mencionarlo, y es que la posibilidad de que exista norma técnica, que es un esquema facultativo, no estamos hablando de regulaciones, estamos hablando de estándares verificables en los cuales los parques existentes, los que uno denomina en el concierto internacional los brownfield, o nuevos parques quieran llegar a certificarse. Eso en sí mismo es un estímulo que no requiere una regulación, pero sí requiere una norma técnica, un conjunto de normas técnicas para que haya una evaluación de la conformidad y por tanto se defina cuál es la categoría que tiene ese parque y si efectivamente alcanzó a ser industrial y sostenible. Pero aquí hay un tercer elemento, y permítame decirlo de esta manera. Tenemos instrumentos poderosos para coadyudar a la existencia de parques industriales sostenibles. Voy a mencionar los acuerdos de Bruselas Limpia. Los acuerdos de Bruselas Limpia hicieron posible que la experiencia del año antes pasado en El Salvador transformara y reconvirtiera el parque American Park en un parque industrial sostenible, o prácticamente un parque industrial sostenible con el estándar internacional que hoy día maneja Banco Mundial, GIZ y UNUDI. Por lo tanto, si hoy día en Chile tenemos los APL son chilenos, los acuerdos de producción limpia, los APL han permitido en 9 países promover un estándar de sostenibilidad. Y cuando se
se comparte este acuerdo en un territorio confinado por un parque industrial, la transición hacia el desarrollo sostenible es extremadamente rápido. Por lo tanto, si uno quisiera concluir en un aspecto, es que la colaboración público-privada, yo soy muy afín en la experiencia de la colaboración público-privada, y eso es lo que hace la colaboración, y la colaboración público-privada hacen posible los parques industriales sostenibles. La colaboración interempresa, el compartir información que muchas veces se considera malamente estratégica en relación a los residuos que producen las empresas, son una base sustancial de la simbiosis industrial y por tanto del parque industrial sostenible. Esos tres elementos, podríamos seguir hablando otros, pero yo creo que sería bueno advertir de que hay algunos que son motrices y que son habilitantes a la posibilidad que se desarrollen los parques industriales sostenibles en Chile. Ahora, mencionaste algo para las personas que están menos familiarizadas con el tema. Hablas de brownfields y greenfields. Sí, perdón. Sí, correcto. Perdón, un segundo para que se va a incorporar, se va a incorporar Ángel Neira y retomamos antes de pasar con Ángel a la experiencia de Perú. Bueno, estaba ahí en la sala de espera. Ahí está. Ángel, ¿cómo estás? Estás sin audio, Ángel, ¿eh? No, está sin audio. No. ¿Me escuchas bien, no? Ya, no te escuchamos, estás sin audio. Mira, mientras puedas arreglar tu problema de audio, como me estás escuchando, está Gastón Lulier, que es editor de este conversatorio. Está Rafael Lorenzini, de amplia experiencia en el tema, y estamos concentrándonos en la explicación de lo que es un parque industrial sostenible. Y en este momento va Rafael a explicarnos para entender que hay matices en esto y hay algunos que se conocen como brownfields y otros como greenfields. Entonces retomamos con Rafael y después, Ángel, cuando tengas el audio solucionado, conversamos de la experiencia de los parques industriales sostenibles en Perú. Adelante, Rafael. Bueno, hay dos distinciones que se utilizan normalmente en el concierto internacional. Brownfield, un parque industrial existente que se reconvierte o transita hacia un parque industrial sostenible o ecoindustrial. Greenfield, un parque totalmente nuevo que se diseña con todos los aspectos vinculados a generar o potenciar la simbiosis, lo que es extraordinariamente interesante. Simbiosis uno podría asimilarlo al compartir sinergias de subproductos, energía u otros aspectos, incluso servicios que pudiesen facilitar la cooperación interempresa. Súper claro. Ángel, no sé si estás con micrófono, ¿ok? No, todavía no. Si quieres, entras de nuevo, entras de nuevo porque puede ser que esté con problemas del micrófono del computador, porque no te escuchamos. Mientras tanto, Gastón, bueno, es que yo sigo pensando en Corfo y todo lo que se ha hecho en décadas, y la experiencia que se mencionaba en los acuerdos de producción limpia. Se supone que estamos con la ayuda de la IA, y que es prácticamente omnipresente en todo. No sé si aparte de Corfo hay otra instancia en Chile que debería empujar en esta línea, con visión estratégica. Bueno, nosotros participamos en la creación, el reemplazo de los intendentes por los gobiernos regionales, y en ese esfuerzo que hicimos, pensábamos que los gobiernos regionales iban a articular a los grupos de interés locales con inversión extranjera para desarrollar los proyectos necesarios para el desarrollo regional, ¿no? Lamentablemente en la práctica no lo han hecho, salvo casos muy puntuales como Flies en Magallanes. Entonces, pensamos que esto requiere una autoridad territorial preocupada del desarrollo territorial, pero aparentemente por motivos de ley de transparencia, exposición a hablar con privados sobre temas económicos y de plata, inversiones, no lo quieren hacer. Entonces generamos una instancia que es un ente académico, un centro de anticipación y creación de futuro con la Universidad Tarapacá en el norte,
que podríamos decir llevaba la relación con los privados y después le decía al GORE o a la Corporación de Desarrollo, cuyo presidente es el gobernador, qué tipo de terreno y permisos se requieren para un determinado proyecto. Entonces siempre hemos ido buscando con innovaciones institucionales soluciones para que a Chile le vaya bien. Yo te diría que seguimos pensando que esto no es del gobierno central. El gobierno central sí podría proponer una política nacional de hacer fast track la creación de los primeros ecoparques, especialmente en las regiones que tienen poca actividad, Arica, Atacama, con apoyo de los gobiernos regionales locales, entregando en concesión terrenos y apurando los permisos, porque esto sí podría estar dentro del periodo de un gobierno. O sea, si tú generas un proyecto de ecoparque en Arica, por ejemplo, y consigues una concesión de un terreno fiscal y acelera los permisos, la inversión podría empezar en forma rápida, pensando, ¿cierto?, en rubros que no hayan dónde instalarse en Chile, como los data centers, cosas de ese tipo, ¿no? Sin perjuicio de que hay que hacer la infraestructura, hacer el ecoparque también hay que construirlo, pero creemos que es el camino, digamos, y que la articulación local es clave y que el gobierno central podría empujar esto, digamos, a nivel país, pero la verdad es que no vemos que no hemos logrado que se muevan ninguna de las dos instancias. Ángel, ¿estás con audio ahora, no? No te escuchamos. No está el micrófono habilitado. ¿Quieres entrar por celular? Sí, si entras con el link por el celular, abrimos para... ¿Tienes el link ahí para entrar por celular? Ahí, a ver ahora. Debería estar. Si estás conectado, pero no tenemos el audio tuyo. No. Si quieres, entras por el celular de nuevo. Bueno, Rafael, retomando los casos como los más cercanos de Colombia y muchos otros países de la experiencia. Ya nos diste cuáles serían tres recomendaciones y tres condiciones, ¿ya? Casi como una duda periodística, me llama la atención. Ahí estás. Ahí estás. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Adelante, Ángel, sí. Ya. Sí, tienes que bajar el parlante para que no se replique. Voy a tener que salir de la computadora. Muy bien, ok, muy bien. Ok. Ahí te estamos escuchando, Ángel. Ahora sí me escuchan. Sí, ¿puedes encender la cámara del celular? Ok. Ahí estamos perfectos. Ya, bueno, te decía que estamos con Gastón, con Rafael. Rafael nos ha dado una visión panorámica de la experiencia internacional en distintos países. Hemos hablado del ícono que es Corea del Sur, de lo que ha pasado en Colombia y en otros países. Y nos dio recién algunas líneas de la importancia para los países nuestros, específicamente Chile, de tener un marco regulatorio explícito, de tener un ente rector que también dirija la estrategia. Y bueno, y algunas otras referencias. También nos explicó la diferencia entre los brownfields y los greenfields. Puntualmente y de manera muy sinóptica, Ángel, ¿qué es lo que han hecho en Perú que ha permitido avanzar más de lo que claramente hemos podido avanzar en Chile? Ok, muy buenas noches. Sí, conozco la historia de los parques que ya existen, pues, como países desarrollados como Corea del Sur, Estados Unidos, mismo Rusia, ¿no? En Europa, España. Pero el Perú tiene una característica única, pues, que nosotros lo conocemos, ¿no? Aquí la industria, el 99% de la industria del universo industrial es micro y pequeña empresa. Solamente el 1% es gran empresa.
Y ese 1% han tenido problemas cuando firmamos los TLC, empezamos a internacionalizar nuestros productos y servicios, el tema de las certificaciones ambientales. Y Lima es una ciudad, pues creo que es la segunda ciudad más contaminante que hay en América Latina. Entonces, ese factor, ese elemento, ese problema, era imposible entrar a Europa. Claro, a nosotros el TLC lo que nos ha servido bastante es la exportación de materia prima, agroindustria, esas cosas, ¿no? Pero la industria no se ha movido porque definitivamente habían 3 aspectos que teníamos que desarrollar. Uno era el ordenamiento territorial. Ya estoy hablando ya como política ya. No por la necesidad que nosotros tenemos para un parque industrial, lo tuvimos en el año 2000 como metal mecánico. Nosotros en ese tiempo organicé un gremio de metal mecánica en Lima Norte, que nos hicimos un diagnóstico o sea, ver oportunidad de mercado, y vimos que el déficit de electrificación en el Perú era de 6.000 millones de soles al año. Un déficit tremendo. O sea, esa era una oportunidad. Todo venía ABB de Colombia, del extranjero venían todos los digamos, los artículos, los bienes de la distribución eléctrica, ¿no? De distribución, de concentración, cables, todo. Entonces nosotros vimos esa oportunidad y nos congregamos, empezamos a ver el enfoque de clúster. Entonces cada uno se especializaba en cada tema y empezamos a... Mire, para resumirlo, en el año 2001, los 36 empresarios que nos juntamos, todos éramos ingenieros, todo, facturábamos más o menos $70.000 al año. Al año, todos, ¿eh? Pequeñitos éramos. Hoy día facturamos más de 800 millones de dólares. Estamos exportando a Estados Unidos directamente, con certificación de UR inclusive. Somos los primeros, así como consorcio, asociatividad, que estamos exportando a Estados Unidos de esa manera. ¿Por qué? Porque construimos un laboratorio que nos permitía hacer todos los ensayos con certificación internacional. ¿No es cierto? Esa era la única forma de aprovechar los TLC, no había otra. Acá los políticos no le entienden eso. No entienden, no, esa es cuestión privada, dice, ¿no? Pero no se dan cuenta que no le... Entonces, Michael Porte se dio cuenta de ese fenómeno porque le informaron, porque yo era miembro de PROM Perú, yo era miembro del directorio de PROM Perú. Entonces yo conocía el tema de las exportaciones, estaba en las negociaciones con Estados Unidos también. Entonces yo dije, la única forma para exportar es, primero hay que ordenamiento territorial. Segundo, modernización de la industria, o sea, tecnología. La productividad hoy día se basa a la tecnología, no se basa pues, a la eficiencia de la mano de obra ni ese tema. O sea, si no ordenamos el territorio... ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ya, y el otro era la internacionalización, o sea, ese es el proceso. Si no ordenamos el territorio, no tenemos infraestructura productiva, porque los parques industriales, en resumen, en el mundo, son para reducir costo de operación, no para verse bonito, ¿no es cierto? Entonces, si somos micro, pequeñas empresas, nuestra oportunidad es formar clúster. Entonces, y yo como congresista aproveché esa oportunidad y saqué la ley de los parques industriales tecnoecológicos. ¿Qué significa tecnoecológico? O sea, agrupar de una sola rama productiva. Cuero, calzado, ¿no? Madereros, metal mecánica, bienes de capital, porque así se controla fácil, por ejemplo, en el caso de las curtimbres, por ejemplo. Acá la ley les obliga que tengan el tratamiento de agua, pero una pequeña curtimbre no va a invertir pues, en tratamiento de agua. O sea, no es un negocio tratar el agua. Entonces, si en un parque industrial, entonces el parque tendría su planta de tratamiento de agua. Entonces, las 80 curtimbres que hay en Lima, 60 curtimbres, se podrían concentrar, pero fuera de Lima, fuera del casco. Entonces, esta ley es una cuestión de, digamos, de una política de Estado. Ya, no es... Perdón, por curiosidad, porque yo te escucho y Perú, ya te voy a preguntar más en detalle de la ley que ustedes tienen al respecto, sí. Pero escuchándote, claramente veo una ventaja de que tú vienes del mundo ingenieril, con experiencia en negocios y además con una posición política y participación parlamentaria. Así es. Ultra resumir tu currículum, tu trayectoria.
claramente eso tiene una ventaja, porque la manera en que tú hablas de los políticos, yo creo que coincide mucho con lo que pensamos aquí en Chile también, lamentablemente. Pero tú tienes la capacidad de desdoblarte. O sea, si hay que criticar al mundo empresarial y a los negocios, habrá que criticar lo que corresponde. Y al mundo político y cuando corresponde también al Estado. Entonces, antes de entrar en síntesis en la ley, en los últimos 10, 20 años, ¿cuáles fueron los hitos más importantes en los que estás involucrando para llegar a lo que hace y lo que estás dirigiendo y liderando hoy día? Así es. Mire, acá hay un ejemplo que llama el Parque Industrial de Villa El Salvador. Eso lo promovió con Alan García y un español que fue alcalde de Villa El Salvador. Él, como era europeo, sabía que en Europa la infraestructura productiva está organizada, está formal. O sea, acá se hace industria, acá se hace recreación, acá se hace vivienda. Entonces su idea era buena, ¿no? Pero él no conocía la realidad, el nivel de tecnología de ese tema, ¿no? Entonces acá, cuando se hizo el parque industrial, no había empresarios. Pasaron 10 años y no había empresarios. Entonces lo que hicieron los traficantes de tierra, los dirigentes, los malos dirigentes, se apuntaron con empresarios, sacaron su RUC, ¿no? Su registro de la SUNA y le dieron lotes. Pasaron 20 años y esos lotes fueron transferidos, traficados, vendidos, transferidos a otras personas. ¿Me entiendes? Entonces, ese es para mí es el peor modelo, pero lo toman como un modelo fabuloso. No, ahí ni se conoce, no saben ni su vecino de la espalda, no saben ni qué produce. Ahora ya no es industrial, ahora es comercio ya. Ahora todos venden comercial, importación, ese tema. Entonces, ese es un mal ejemplo. Después sacaron una ley que se crearon 19 parques industriales. Entonces, ahí nos dimos cuenta que estaban haciendo al revés. O sea, el tema no es venta de lotes, no es distribución de terrenos, sino es de organizar una producción. O sea, primero hay que diseñar, digamos, hay que saber quiénes son los empresarios. 300 empresarios, ¿qué característica productiva tiene? ¿Qué flujo de materiales de los factores de producción influye? ¿De qué tamaño es el cable de electricidad que va a garantizar que no haya problemas y en el futuro? Las operaciones de acarreo, ¿dónde las van a hacer? ¿En las pistas, en las vías públicas o dentro de su terreno? O sea, todas esas características se tienen que hacer en función de que existen empresas. Si no hay empresa, no se diseña un parque. ¿Cuántos parques con nivel de estándar internacional están operativos hoy en Perú? Ninguno. No existe, porque la industria está en el casco urbano y ninguno califica. Por ejemplo, yo trabajo para PAMOL, un grupo que hacemos, creo que Chile también pertenece a ese grupo. Hacemos los envases para la exportación de arándanos, para las frutas, ¿no es cierto? Yo fabrico tecnología. Tengo mi CNC, todo robótica, todo. Hacemos la tecnología para que ellos los produzcan y lo llevan a México, a todo el mundo, exportan. Entonces, ellos, estando en Lima, pero el día que se le ocurra llevar esos productos a Europa, van a mandar a sus de control del tema ambiental y nos van a eliminar. Ya nos eliminaron una vez a mí, nos lo eliminaron en envases de lata, solamente porque el techo estaba sucio, porque atrás la pista tenía tierra y teníamos un vecino que acopiaba fruta, alimentos. Y las palomas se ponían, por eso, ojo, y no eliminaron a la empresa como proveedora, eliminaron el producto, eran los panetones Donofrio de Nestlé, que es internacional. Esos panetones peruanos se hacen en Colombia, porque es una corporación, pues no le importa, Nestlé es el dueño de Donofrio. No. Entonces, ese es el peligro. Entonces, esta empresa se ha ido a Panamá a producir, porque allá hay parques industriales. Ahora, la ley que ustedes tienen, ¿es de cuándo? ¿Cuál es la data de la ley de parques? Mire, la ley yo cuando hice la ley le puse unos candados que yo no quería que solamente el Ministerio de Producción la reglamente. Dije, no, esta ley la tiene que reglamentar el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de la Producción. Porque el Ministerio de Producción no entiende, o sea, no le entiende, ¿no?
pero poco a poco con las restricciones o conforme avanzamos, vamos a encontrar pues, restricciones de ordenamiento. Ahora, una cosa es importante. Estando en Lima, ahorita en estos momentos, nosotros tenemos un sobrecosto logístico de 22% de logístico. Porque si yo quiero comprar, aunque sea un perro, un torneo, me tengo que pasar el centro, ¿no es cierto? Y perder mi tiempo y mañana, y tienes muchos intermediarios que distribuyen. Entonces, y ese 20% te resta la renta, pues, la rentabilidad, ya está fregado ya. Entonces, por eso que nosotros tenemos tecnología para compensar ese tema, nada más. Porque si no tuviéramos tecnología, olvídate. Pero que no venga a exigir, señor, el tema ambiental, de salubridad, estos son productos de alimento. Ahí nos van a atacar. Y entonces la idea de la ley esta es una ley para hacer parques industriales con enfoque de clúster, que tenga su gobernanza, que esté vinculado con el Estado, con todos los ministerios del apoyo, podemos tener créditos corporativos. Acá la idea es que el inversionista se enamore del proyecto, pero el inversionista siempre me dijeron, ¿hay empresarios? Los coreanos decían, ¿hay empresarios? Sí, lo organizamos. No, si no hay empresarios, no hay parque, decía. ¿Y cómo recupero mi inversión? Dice. ¿Cómo yo voy a hacer una carretera si no pasan carros y mi peaje, ¿cómo recupero mi capital? Le hago una pregunta, Ángel. Comentario. Adelante. Sí, no, es una pregunta, Ángel. Sí. Es que es interesante la experiencia de cómo ha evolucionado Perú. Desde su ley del 2013 en adelante aparece el Sistema Nacional de Parques Industriales que administra Produce, pero también quizás lo más interesante es la nueva norma técnica de diciembre del año pasado, la norma técnica 222.105, si no me equivoco, y que establece la denominación de parque ecoindustrial y al mismo tiempo de zonas económicas especiales. ¿Qué opina usted de esa evolución a partir de la ley que ya lleva más de una década? Mire, te hablaría políticamente. Acá lo que predomina en el Perú no es bueno, según la Constitución, el artículo 58, nosotros tenemos un modelo en una economía social de mercado, así como lo tiene Corea, como lo tiene Alemania, todo. Pero lamentablemente hay una omisión a ese mandato constitucional. Acá lo que se predomina es el mercantilismo, el monopolio, el abuso de la posición de dominio de los recursos. Ese es el gran problema social que tenemos acá. Entonces, por eso que ellos no quieren industria, ellos quieren la importación, nomás prefieren importar. El de Chancay, ¿qué significa? Chancay es un servicio de logístico, nada más. El Chancay no va a promover la industria en absoluto. Es solamente para que pasen los contenedores de exportación e importación, nada más. Y el peligro que tenemos ahora es que los chinos se van a instalar, no solamente chinos, panameños, ecuatorianos, brasileños, se van a instalar ahí. Y ya lo han declarado zona, ¿cómo se llama? De interés público, de interés nacional, esa zona económica. ¿Eso qué significa? Es previo a expropiación. ¿Me entiendes? Entonces, ahí se están manejando otros intereses. No promueve la industria, porque la industria es pequeña y para que la industria, la pequeña, tengan un potencial de internacionalización, tiene que trabajar con forma de clúster. El parque es eso. Júntense todos los textiles, júntense así. Junten de esa manera. Y yo como Estado les doy el terreno, les garantizo al inversionista y que construya. Es como una minera. El gas de Camisea. ¿Acaso el Estado tenía dinero? No, lo dio concesión a una empresa y con el contrato de concesión ya tenía garantías ya para traer del Banco Mundial a 0.5 y el Banco Central de Reserva le garantiza. Si tú no me pagas, me quedo con los recursos, pues. Y el parque industrial es igualito. Pero ellos no quieren, pues. O sea, el mercantilismo no quiere, no, ellos quieren importación. Mientras el Perú somos 34 millones, el día que seamos 40 millones, más consumidores va a haber. Acá el motor digamos, el PBI, el más fuerte del PBI, no es la minería, es el 9% de contribución al PBI. Acá es el servicio terciario. Todos los ambulantes, la informalidad, todo ese movimiento de las importaciones, la venta, del consumo, es el 65%. Entonces ellos quieren ese mercado. Acá
Acá el emprendedurismo es como sea, se la buscan y hay mercado, hay consumo. Acá no puede haber ministro de la producción, no puede haber ministro de economía, la economía sigue circulando, sigue moviéndose. Les afectará la minería por algo, ¿no? Pero a nosotros no, porque nosotros no comemos rocas, pues. Pero tengo un problema ahorita. Necesitamos 1.000 toneladas de alambre de cobre y acá el mercado Codelco, nadie tiene ese abastecimiento. Como son comerciantes, ellos mantienen un stock, no pueden tener más. Tienen ya su histórico. Entonces, ahora estamos trayendo de Chile, de China. ¿Me entiendes? Entonces, eso se llaman los factores de producción. Porque tú con un parque industrial, como hemos sacado la ley, tú puedes hacer, consolidar contenedores. En grupo pueden traer importaciones de materia prima, baja los costos, todo. Esa es la idea de este tema. O sea, así como tiene todo el beneficio una concesión minera, los pequeños también van a tener lo mismo con esta ley. Entonces, el inversionista, ya, yo te construyo tu parque, me lo pagan en 20 años. Pero yo lo administro en 20 años, es una concesión. Después, ven, usted ya lo administra. Pero en 20 años aprendí un montón, pues. Ángel, una consulta, perdón, otra consulta de que siempre es interesante analizar la experiencia, y sobre todo de países vecinos que tienen una lógica en materia de gestión empresarial bastante similar, en mi opinión, al caso chileno. Y es que, ¿por qué la ley de ustedes, que lleva más de una década, no ha tenido el impacto que en principio se podía advertir? ¿Cuáles son los factores, a su juicio, que nosotros debiéramos corregir en el momento en que comencemos a desarrollar nuestra plataforma de regulatoria o de incentivos para los parques ecoindustriales, y en el caso nuestro denominados parques industriales sostenibles? Hay dos cosas acá. Uno es la Sociedad Nacional de Industria. Ellos tienen un comité de parques. Entonces, ellos lo ven de un enfoque mercantilista. Tienen sus terrenos privados en el sur de Lima y tienen como 3, 4 parques. Y nadie va a ese parque, porque ellos venden lotes. Entonces, ese no es parque industrial, es venta de lotes, no de parque industrial, como el que sacamos la ley. No hay gobernanza, no hay una visión de internacionalización, no hay eso. Entonces, ¿y dónde falló la ley entonces? ¿Dónde falló la ley o su aplicabilidad o el reglamento que lo hizo aplicable el año 2015? Lo que falla es ese lobby de proteger sus intereses. El otro es el sector de los pequeños empresarios, que la mayoría estaban acostumbrados al tráfico de tierra. Invadían un terreno, exigían al gobierno en política y le daba, ¿cómo se llama?, la posición, y después a los 5 años comenzaban a traficar ese tierra, se lo traspasaban. Ellos les costó, por decir, $2 el metro cuadrado, y ya después en 5 años eso ya vale $300 el metro cuadrado. O sea, ese era el negocio. Entonces, acá lo que falta es la decisión política de ordenamiento. Por ejemplo, a veces yo me río, los candidatos dicen, ¿no? Vamos a industrializar, por el amor de Dios. O sea, de la chácara no se exporta. De la chácara no se exporta. Se tiene que procesar eso. Si el mercado quiere mangos cuadrados, tenemos que procesarlo, ponernos en cuadraditos para exportar lo que quiere el mercado. Eso no entiende. No entienden de los factores de la producción. Acá la electricidad, la gasolina, todo es caro. Entonces, ese es un problema. Por eso, como clúster, podemos nosotros minimizar, reducir esos sobrecostos, como hemos hecho nosotros. Que vino Michael Porter a ver ese fenómeno, nos dijo, caramba, para mí es una grata experiencia, porque yo mi experiencia de clúster siempre la hemos formado de arriba hacia abajo. La academia, el Estado, se organizan todo y crean pues Silicon Valley, ¿no? Ustedes lo están haciendo de abajo hacia arriba, pero sin el Estado y sin la academia. Bueno, la academia no, porque todos somos ingenieros, pues, ¿no? O sea, pero trabajamos en función a la visión. Y mire, ya estamos exportando a Estados Unidos transformadores ecológicos que no explotan, a Centroamérica, a Brasil entramos con 15% de arancel. Entonces, hacemos los aceleradores de silicona. O sea, entonces, eso es porque tenemos un laboratorio con certificaciones internacionales. Sin eso, no entras a ningún sitio. Ángel, bueno, nos quedan pocos minutos, pero como no es la idea de nuestro conversatorio terminar pesimistas, difícil no, pero buscando alguna hebra optimista.
¿ya? Y a partir de las experiencias que mencionaba Rafael de Colombia, ¿ya? Sólidas, ¿qué esperanza realista, concreta, tienes tú para Perú y de lo que podría ocurrir en Chile? Así en titulares. Bueno, en primer lugar, lo primero que tenemos que es presentarnos ante las autoridades, ante los inversionistas, quiénes somos, o sea, organizar a las empresas. Por ejemplo, yo tengo a los metalmecánicos que son pequeños de mecánicos, pero facturan 1.200 millones de facturan al año. Entonces vemos su flujo. O sea, entonces decimos, si acá tú tienes un sobrecosto de 30% y cuando vayas al parque vas a tener ese ahorro de 30% y ese es suficiente para pagar en 20 años un parque. O sea, si no enamoramos al inversionista, o sea, el inversionista dice, bueno, ya, el Estado me garantiza, la ley me dice que el Estado me garantiza, porque el terreno es del Estado. Si no me pagan ustedes, yo me quedo con el terreno. ¿No es cierto? Entonces, pero el inversionista no viene a jugar así. Pues. Hay empresarios, sí, este es el flujo de los empresarios. Esto es lo que facturan. O sea, tienen capacidad de pago. Okay. Listo. Si hay empresarios, y más la garantía del Estado, construye. Lo que pasa que ahorita lo que está faltando es decisión política. Como yo te digo, los importadores no quieren que desarrollemos la industria. Porque nosotros lo volteamos al resto. Le ganamos. Ya le ganamos a ABB. ¿Sabes? Nosotros en el año 2001, la torta del mercado teníamos el 2% de los transformadores. Hoy tenemos el 48% del mercado. Es por la sociedad, porque trabajamos en clúster. Yo antes hacía muchas cosas en ese tiempo y me dediqué solamente a forjar los contactos de alta tensión, nada más. Y ganaba más que antes. Dupliqué mi rentabilidad. ¿Me entiendes? Entonces, eso, el enfoque de clúster, ¿no? La cadena de valor, o sea, todos intervienen, las operaciones de servicio, de apoyo, de tal manera que mejora tu rentabilidad, tu competitividad y puedes enfrentar al mercado, como estamos haciendo nosotros. Si no hacíamos, tenemos el laboratorio de última generación, que no lo tiene Chile, no lo tiene Colombia, no lo tiene Brasil, no lo tiene ni México. Nosotros sí lo tenemos. ¿Ese laboratorio es público, privado, académico? ¿Qué es? No, era privado, pero cuando yo tenía el Congreso lo enganché con lo público. ¿Para qué? Porque una prueba de laboratorio en México nos costaba $60,000. Una prueba. Y el protocolo decía que hay que hacer 2. Era $120,000. Ahora con la ley que yo saqué, ahora eso ya no te cobran 60,000, te cobran $3,000 acá. Porque el Estado puso un equipo para ayudar a las pequeñas empresas, porque somos pequeñas empresas. Si tú no tienes laboratorio, tienes que aceptar lo que venga el importado, nada más. El laboratorio es clave, o sea, eso, yo cuando estaba en el TLC le decía, no vas a importar, me echaron. Bueno, ese problema de los privados, decía, mira, ese pensamiento tienen, ese de los privados. Gastón, está claro que... Entonces ya lo hicimos, y vino Michael Porte, y nos felicitó. Por eso me hicieron congresista, me hice famoso ahí. En el CAE 2010 en el CAE 2010. Con el ministro Carranza fue el que me invitó, ¿no? Muy bien. O ayudan a esa gente, Harold, que quieren hablar de clúster, dice. Y él dijo, ¿no? Mire, si ustedes quieren saber algo de clúster, váyanse a Lima Norte. Ahí hay un gremio, acá está su presidente. Ellos están haciendo un clúster de una manera que ustedes deberían apoyar. Ahí estaban todos los candidatos. Y hasta ahora estamos bien, pues nosotros ya no nos interesa. Ahora la asociación ya es virtual, ahorita ya no tenemos un local, no necesitamos un local. Nosotros nos juntamos, oye, hay esta oportunidad acá en Centroamérica, hay que ver esto, ya, ¿cómo hacemos? A ver, trae. Ya, yo puedo hacer esto, y listo, le enganchamos y listo. Pero no tenemos la materia prima, los factores de producción. Sin duda, yo creo que escuchando a Ángel y lo que nos mencionaba Rafael, estaba pensando que tal vez un próximo paso interesante después de este formato de conversatorio sería una especie de seminario online donde podamos invitar y estén en línea algunos representantes del mundo estatal, algunos gremios, algunos representantes de gremios empresariales y también alguien de la academia.
porque creo que la experiencia concreta de Perú podría significar ahorrar mucho tiempo y muchos pasos y errores que seguramente se cometieron al comienzo con todo lo que describías, Ángel, en forma optimista pensar que en Chile podríamos ser capaces de... Sí, son de lecciones aprendidas, o sea, las cosas que nos pasan a ustedes la captan bien y evitan ese tema. Exactamente, A exactamente. lo mejor la decisión política es mucho más allá, pero a lo mejor tenemos la misma característica. Acá somos, el 99% somos micros y pequeños empresarios, pero todos tienen, tú te vas a un cerro en Lima, tienen su cortador de láser, tienen láser, su centro de mecanizado. O sea, ya no hay eso. En otras palabras, para que tengas una idea, el Senati acá se crea cuando justamente terminaba la primera revolución, no, la segunda revolución industrial y empezaba la segunda, porque era una necesidad, pues el Perú estaba atrasado en mano de obra ese tema. Ahora, entramos ya a la cuarta revolución industrial y el Senati se ha quedado congelado. No hace nada. Prácticamente el Senati mantiene la Sociedad Nacional de Industria porque tiene un impuesto, pero no contribuye. Tú preguntas a un chico, vas a una empresa, te metes a una empresa en Lima, dice, ¿usted dónde ha estudiado? En el Senati. ¿Y dónde has aprendido? Aquí. ¿Me das cuenta? O sea, la empresa ahora estamos más adelante que la academia y la política está atrás todavía, muy atrás está todavía, ¿no? Entonces ese es el problema por qué no se forman los parques, porque hay intereses. Pero igual hay que perseverar porque al final está... Mira, cuando se creó el primer parque industrial en Corea del Sur, demoró 12 años para que se vean los frutos. 12 años se probó. Porque no es fácil. Acá es un tema de cultura más. Claramente. Pero, bueno, Ángel, muchas gracias. Y si Chile lo hace primero, en buena hora, porque... Bueno, y hay un ejemplo. Esperamos seguir con el tema y dentro del mapa de la hoja de ruta que tiene Gastón. Para cerrar, Gastón, yo creo que por Dios que hay pega por delante, ¿no? Bueno, yo quería felicitar a Ángel, creo que ha sido muy buena su explicación, lo felicito, igual que Porter. La ley que participó, nosotros la compartimos acá con el Congreso, con Francisco Chaguán, y creo que estamos con un enfoque distinto, pero que podría ser también interesante, que básicamente parque con inversión extranjera asociado a los recursos que hay en distintos lugares, en distintos territorios, la energía verde barata, la parte agroalimentaria, que también interesa mucho lo que son el concepto de clúster, ¿ya? En realidad, yo no tengo ninguna duda que a la larga los parques industriales sostenibles o ecoparques, digamos, van a prevalecer porque te produce una solución superior en términos económicos, sociales y ambientales, ¿ya? Entonces, el tema es cuánto tiempo nos va a tomar hacerlo, pero yo creo que el enfoque que ustedes tienen allá es muy correcto y es distinto al que tenemos acá, digamos. Entonces, hay puntos ahí de intercambio de información y colaboración. Tenemos redes de expertos en distintos temas, así que yo te quería invitar a que siguiéramos conversando, Ángel, porque hay mucho que avanzar en esto, y esto va a funcionar, y tratar de que sea rápido. Eso es lo que esperamos. Y Rafael, toda la información que nos enviaste, quería pedirte, dentro de las limitaciones de tiempo, algo que para nosotros es muy valioso, que después de estos conversatorios, lo que tratamos que en el sitio web de Chile con Todo, donde está todo el grupo de expertos mirando la estrategia al 2050, si tú pudieses escribir una columna, una página y media nomás, con tu visión actualizada después de todo lo que planteamos hoy día y lo que conversamos hoy día. Sí, Mario, será un honor para mí. Sí, con gustosamente. Aportaremos nosotros desde nuestra parte, humildemente. Oye, porque creo que ha sido tan interesante lo que han planteado de poder dejarlo resumido con datos, etcétera, y poder compartirlo
con toda la comunidad de Chile, con todo que va creciendo cada día. Así que, bueno, reiterarle, Rafael, Ángel, muchas gracias y esperamos tener la posibilidad de otro encuentro con participación de otros sectores que están involucrados y que tienen responsabilidades para que esto resuelva. Así que, Gastón, gracias y nos vemos en otro conversatorio. Gracias. Ángel, Gastón, Mario. Muy bien. Muy buenas Chao, noches. muchas gracias. Hasta luego.